Hermano, estamos viviendo en un mundo donde yo creo que usted estará de acuerdo conmigo. El dejar las cosas para después es algo muy común. Postergar las cosas importantes que tenemos que atender, postergar las cosas importantes que tenemos que llevar a cabo, eh, es algo común. No nos gusta quizá tener que enfrentar ciertas situaciones y nos es más fácil ignorar los problemas. No es que no haya problemas en la vida, los hay. No es que no haya situaciones que atender de manera personal, a nivel familiar, a nivel de economía, etcétera. Hay situaciones que atender, hay focos rojos. Si hubiera un tablero, ese tablero quizá esté lleno de 3, 4, 5 focos rojos que demandan nuestra ¿qué? Nuestra atención y están diciendo: "Hey, aquí tienes que hacer algo, aquí hay que tomar acción". Pero ante esta situación, muchas veces es más fácil ignorar los problemas, decir, ya mañana los veremos, ya mañana lo atenderemos, ya mañana será otro día, dejarlo para otro día, o asumir que eventualmente se van a arreglar. ¿Cómo? Solitos. Yo sé que mi hijo no anda tan bien, pero si le doy chance, yo sé que solito se va a componer. Yo sé que hay situaciones en mi matrimonio, pero si fijo que no está pasando nada, solito se va a arreglar. Yo sé que hay problemas en mi economía, pero luego el 2025 será un año distinto, ya veremos. Es una actitud que pudiera parecer eh, conveniente al momento, pero que las consecuencias de asumir una actitud así son trágicas. Porque, hermano, en su experiencia, en los 10 años, 20 años, 30, 40, 50 años que lleva usted de vida, 60, 70, los problemas, le hago una pregunta, ¿se arreglan solos? Las situaciones que requieren atención, por ignorarlas, ¿se solucionan? ¿Cuál es la realidad? Que cuando un problema no se atiende, se hace más grande. Que cuando una situación se ignora, lejos de mejorar, empeora. Pero nos damos cuenta que es una constante hoy en día, en adultos, en jóvenes, pero es algo que no tendría que ser así. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida en que debemos tomar decisiones firmes. Hay momentos en la vida en que tenemos que plantarnos ante la situación y entender que ya es tiempo de hacer algo, que ya no podemos seguir postergándolo, que ya no podemos seguir haciendo como que no pasa, como que no pasa nada. Es tiempo de actuar, es tiempo de tomar decisiones firmes. Y una vez que tomamos acción, una vez que tomamos la decisión, sabemos, y quizás es lo que nos genera un poco de temor y por eso no lo hacemos, es una vez que decida hacer algo, sé que ya no habrá marcha atrás. Y es por eso que quizá digo, no, mejor mañana, porque si empiezo hoy ya no puedo detenerme, tengo que seguirle y no estoy todavía dispuesto a asumir esa situación. El Señor Jesús es nuestro Maestro, decimos amén, y en Él aprendemos todo. Y si algo nos enseña Él es que era un hombre determinado. Era un hombre que tenía bien claro a qué vino, lo que tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer. Y mire, hay un texto, es solamente un texto el que vamos a leer en esta tarde, pero yo creo que hay un gran mensaje ahí para usted y para mí. Lucas capítulo 9, verso 51. En esta porción, el Señor Jesús nos da un ejemplo de cómo enfrentar lo inevitable. Porque escuche, hay cosas en la vida que son inevitables, ya sea que las enfrentemos o no, van a suceder.
van a pasar. Nos vamos a topar con ellas de frente, esté o no esté preparado, estemos o no estemos preparados, van a llegar. Y entonces el Señor Jesús nos pone un ejemplo de la actitud correcta ante estas situaciones de la vida, cómo enfrentar lo inevitable con determinación y con valentía. ¿A quién le da temor? Pregunta. Llegar a la etapa de la vejez. ¿Alguien que piense en la vejez y que no le agrade tanto la idea? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué? Hermano, ignórelo. No va a pasar nada. Si usted no piensa en la vejez no va a llegar. ¿Cierto? No, va a llegar. ¿Y cómo va a llegar? ¿Y cómo voy a llegar a esa etapa? Mucho va a depender, mucho se va a decidir en qué estoy haciendo ahorita, en cómo me estoy cuidando ahorita, cómo me estoy preparando para los diferentes aspectos. No, yo voy a fingir, voy a hacer como que nunca voy a llegar, como que voy a ser el eterno joven y con esto soluciono mi problema. No, hay que enfrentar situaciones con valentía y con determinación. Así que en Lucas, capítulo 9, verso 51, y ahorita lo vamos a leer, vamos a ver el contexto un poquito. Hasta este momento, el Señor Jesús ya había iniciado su ministerio. Ya el Señor Jesús había realizado milagros extraordinarios. Había sanado enfermos, había resucitado muertos, había enseñado acerca del reino de Dios y cuál era su misión, y había estado trabajando con los discípulos. Sin embargo, en esta porción, precisamente del capítulo 9, verso 51 del libro de Lucas, se marca una transición importante en su ministerio. Entra en la recta final de su ministerio. Y dice el verso 51, y vamos a leerlo juntos, dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén. El Señor Jesús nos dice aquí, el escritor del Evangelio de Lucas, que en el capítulo 9:51 dice: cuando se cumplió, ¿qué? El tiempo. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba. Cuando dice tenía que ser recibido arriba, ¿a qué se refiere? Que iba a volver, porque él vino a cumplir una misión, pero su trono está en el cielo. Decimos amén. Y llegó el tiempo en que iba a regresar a ocupar el lugar que le corresponde, que es a la diestra de Dios Padre. Amén. Cuando se cumplió el tiempo que había de ser recibido arriba, lea conmigo la última parte, dice: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Vemos cómo Jesús en esta porción, hermano, en este texto que es pequeño, el Señor Jesús toma una decisión que es crucial. Toma una decisión, dejar de lado la comodidad. No es que estuviera cómodo, pero lo que venía era fuerte. Porque él pudo haber seguido con su ministerio y él pudo seguir haciendo milagros y él pudo seguir trayendo multitudes detrás de él. Pero sabe que el tiempo que ha llegado. Así que dice, bueno, las multitudes aquí las dejamos, sigue algo en el plan en el cual yo he venido a cumplir. Deja de lado la comunidad, deja de lado las multitudes y se enfoca para cumplir su destino final. ¿En dónde? En Jerusalén. Tenemos que entender algo. Jerusalén y eso que le esperaba en Jerusalén no eran unas vacaciones.
No es como que llegó el tiempo de mis vacaciones tan esperadas, ahora sí. No es como que, bueno, llegó mi momento de irme a descansar. No, Jerusalén, ir a Jerusalén significaba rechazo. Ir a Jerusalén significaba sufrimiento, porque él sabía lo que había de padecer. Ya le había dicho a sus discípulos que tenía que entregar su vida. Ya había hablado de los sufrimientos que iba a pasar. Para él estaba claro lo que significaba ir a Jerusalén. Significaba rechazo, significaba sufrimiento, significaba la cruz. Jerusalén, aunque era un destino especial para los judíos, para el Señor Jesús, en ese momento Jerusalén significaba dolor, sufrimiento, rechazo, juicio, señalamientos, cruz y muerte. Y sabía que el tiempo había llegado. Vamos a ver este texto, es corto, pero hay aquí algo, varias cosas que para mí son bien interesantes. Dice, cuando se cumplió el tiempo, cuando habla de cuando llegó el tiempo, habla de un entendimiento de los planes de Dios. El Señor Jesús estaba claro en algo, todo tiene su tiempo. Él sabía lo que había venido. Él sabía que había una misión. Él sabía los sufrimientos por los que había de pasar. Él sabía que iba a ser traicionado. Él sabía que iba a ser herido. La profecía estaba ahí en Isaías. Él lo tenía absolutamente claro. Y sabía que el tramo que seguía por recorrer, para nada era un tramo sencillo. Al contrario. Pero él sabía que Dios tenía un plan, Dios Padre tenía un plan. Y él, como el Hijo de Dios, estaba dispuesto a pegarse al plan, aun cuando lo que venía no era agradable. Yo quiero que se ponga por un momento en los zapatos del Señor Jesús, en las sandalias del Señor Jesús. Y que por un momento piense, llega la situación y usted sabe, ¡pum!, suena la alarma, es tiempo de ir a Jerusalén. Y sabe que lo que viene es dolor, sufrimiento, castigo, juicio, señalización, traición, cruz, muerte. Yo le hago una pregunta. ¿Con qué alegría usted emprendería el camino? ¿Habría emoción? Sí, este es el momento que he esperado. Voy a ir a Jerusalén, me van a rechazar, me van a prender, me van a ofender, me van a escupir al rostro, voy a sufrir en la cruz. Este es el momento que he estado esperando. ¿Esa sería la actitud en su mente y en su corazón? No, no, y lo sabemos porque en la oración que hace en el huerto de Getsemaní, cuando él está orando, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Estaba bajo una ¿qué? Bajo una presión tremenda, porque él sabía lo que venía. Porque aunque en él habitaba toda la deidad, también en él habitaba toda la humanidad. Y cada golpe le dolía. Cada espina clavada en su cabeza le dolía. Cada azote le dolía y le dolía en serio, como le dolería a usted o como me dolería a mí. Porque él no fue socorrido ni su dolor fue aminorado por ser el Hijo de Dios. Y él sabía lo que venía. Él sabía del beso que le iba a dar Judas para entregarlo. Él sabía cada una de las cosas. Y yo por eso le pregunto, cuando él está orando en el huerto del Getsemaní, y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo, habla de la presión, habla de la situación tan extrema que estaba viviendo, como su cuerpo estaba reflejando lo que estaba pasando en su mente, en su alma y en su corazón. Y hace una oración tan sincera. Padre, si es posible, pasa de mí
esta copa. Si hubiera manera de que yo no tenga que pasar por todo este sufrimiento, eso es lo que en este momento estoy sintiendo. Pero no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y aquí en este momento, cuando llegue en el texto, cuando se cumple el tiempo, el Señor Jesús, conociendo, sabe lo que viene y demuestra un entendimiento de los planes de Dios. Sabía que su propósito no fue establecer un reino humano, sino que vino a redimir a la humanidad. ¿Decimos amén? No se trataba de evitar el dolor, se trataba de cumplir la voluntad de Dios, algo que había estado planeado desde la eternidad. Vemos un entendimiento no solamente de los planes de Dios, sino de los tiempos de Dios. Comenzó su ministerio, transcurrió su ministerio y cuando llegó el tiempo dijo, es el momento, es ahora. No intentó negociar, y si lo dejamos para mañana, Padre, tú que me escuchas, si en 3 años he logrado todo esto, Padre, ¿cómo ves si otro añito y otro añito puedo abarcar más, puedo trabajar? Yo veo a Pedro todavía que le falta, yo veo todavía a los demás discípulos que les hace falta trabajo. No, él sabía, el tiempo llegó, ya lo que venía era impostergable. No fue impulsivo, no fue apresurado. El Señor Jesús demostró que sabía que había llegado el momento preciso, ese momento donde la voluntad de Dios y su misión se entrelazaban perfectamente. Era momento de ir hacia Jerusalén. Era momento de cumplir con su misión. Y demuestra una clara actitud de obediencia. El camino no era fácil. La decisión a tomar no era sencilla, pero el Señor Jesús no dudó. Obedeció al Padre con la seguridad de que estaba haciendo lo correcto. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro. Esta expresión, afirmar el rostro, me gusta. Afirme su rostro, hermano. Piensa en algo y ¿qué significa afirmar el rostro? Si tuviera que seguridad, si tuviera que dramatizarlo, ¿cómo ahí en su lugar? Afirme el rostro. Quizás inhalo profundo, miro al frente, pongo seriedad en mi cara porque sé que lo que viene, y cuando alguien lo ve, dice, ese hombre que viene ahí, viene determinado, viene decidido. En él no hay ¿qué? No hay duda. Sabe lo que tiene que hacer, sabe que lo debe de hacer y viene decidido a hacerlo, a todo, a sufrir hasta la última de las consecuencias. Sabía que había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro. Yo lo interpreto así, inhaló quizá profundo, miró hacia dirección a Jerusalén, en su cara una cara de determinación, de seriedad, de firmeza, de fortaleza, sabiendo que lo que venía no era sencillo, pero era lo que se tenía que hacer. Firmeza, a pesar de lo que se venía. Insisto, Jerusalén significaba traición, juicio, sufrimiento. Sin embargo, ni se detuvo ni retrocedió. Afirmó su rostro y se dirigió a ese lugar. Determinación, sabiendo que intentarían desviarlo. En ningún momento te acontezca esto,
Maestro, antes me pase a mí, yo daré mi vida por ti. Hermano, una eh, opción ahí bastante tentadora. No, 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 maestro, que no te pase y quizá, pues sí, ¿verdad? Que no me pase, pues está complicado. Yo lo haré por ti, pero él sabía que iba a ser, que lo iban a intentar desviar. Incluso lo reciben como al rey con palmas, él montado en un, pero él sabía que no venía a establecer un reino en cuestión de la salud física. ¿Qué tanto acostumbramos postergar las cosas? ¿Qué tan responsables somos de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de lo que tenemos que hacer en cuestión de salud? Todos queremos vivir sanos, ¿cierto? Todos queremos estar bien, todos queremos tener energía. La pregunta es, ¿y estamos haciendo lo que corresponde? Y aquí es donde todos deberíamos estar conscientes de qué, del tiempo. Llegó el tiempo en que ya no puedes cenar mole, ¿o no? Tiene que afirmar el rostro, y disculpe que haga una comparación tan burda de ir de lo que el Señor Jesús iba a enfrentar a algo tan sencillo como tener que empezar a disciplinarme en mis alimentos. Pero si no me disciplino en esto, si no, pues, no soy capaz de afirmar el rostro en cosas tan cotidianas, ¿usted cree que lo voy a hacer en las cosas importantes? En cuestión de salud, hermano, hay que tomar acción. No le pregunto cuántos en el 2025 van a hacer cambios en su alimentación. Solamente le pregunto, ¿cuántos creen que deben tomar acción en cuestión de su alimentación y cómo se cuidan? ¿Alguien? ¿Y eso incluye dejar el pan? ¿Y eso significa que ya no me voy a comer 15 tortillas, hermano? ¿Y eso incluye que tengo que dejar la coca? Hermano, es su vida, es su salud. Ama a los que tiene a su alrededor. ¿Cuántos aman a su familia? ¿Sí? Amén. Yo he dicho algo, uno de los mayores actos de demostrar amor a los que tengo a mi alrededor es cuidarme yo. Porque si yo estoy bien, ellos van a estar bien. Porque el día que yo vaya a dar al hospital, ¿a quién voy a poner a cuidarme? ¿A quién voy a poner en aprietos para los turnos y que se quede y que lo cuide y que los gastos? Afirme el rostro, tome acción. Ay, pero es que el pancito ese sí no lo voy a dejar, ¿no? El pan lo va a dejar a usted. Es que eso de mí del ejercicio no me gusta, ¿no? Mire, o hace ejercicio por voluntad propia, o hace ahora que el cardiólogo lo mande porque trae la presión hasta arriba, el colesterol, los triglicéridos y un montón de problemas, y le dice, o haces o te mueres. Y ahí lo voy a ver en el 18 de marzo, pero lo pudo evitar. Afirme el rostro. Cuando digo afirme el rostro es, sea determinado, tome acción. ¿Llegó el qué? El tiempo. Ven, Neto, te voy a poner de ejemplo. ¿Ve ese muchacho guapo que está aquí? ¿Sí? ¿Ve este otro muchacho guapo que está acá? Él tiene que cuidar su salud. ¿Y ese de acá? Pero ¿cuál tiene que, por tiempo, cuál tiene que preocuparse más? ¿El de mi derecha o el de mi izquierda? ¿Por qué el de la izquierda? Porque ya está viejo. Para mí, estoy en un tiempo donde ejercicio, alimentación y descanso ya no es opcional. A él, su edad le da chance, pero debe de cuidarse. Pero para mí llegó el tiempo de afirmar el rostro. Y para usted, y hago así para usted, para no señalar a nadie, es
también. Va a costar, no lo quiero, tengo que someterme a tratamientos, es costoso. ¿Cuánto cuesta un examen de triglicéridos y colesterol y una biometría hemática completa? 250, póngale usted 300, carísimo, ¿verdad? Irra, si voy a echarme unos taquitos aquí frente al campo ahí con Juanito, voy con mi familia, ¿cuánto voy a estar pagando? 300 por los míos, yo creo, porque es mínimo de 400 a 500 pesos va a pagar por una ida, pero no quiero pagar un estudio. Hermano, hay que afirmar el rostro y hacer lo que corresponde. Si hay que hacer ejercicio, y aquí le voy a decir algo, todos estamos diciendo, sí, ahora que sea qué, enero, ¿cuándo? El 7, pasando los Reyes. No, hermano, afirme el rostro y mañana váyase a caminar. Para cuando llegue enero ya tendrá 15 días de ventaja. No, en enero. Y es que así no la llevamos. Hace 20 eneros que dice que en enero. Afirme el rostro. En nuestra economía, vicios que venimos arrastrando, deudas que venimos contrayendo, préstamos que venimos solicitando, abriendo un hueco para tapar otro hueco y abriendo otro hueco más grande para tapar ese que se abrió, pido aquí, pido allá, me gasto lo que todavía no tengo y cuando por fin me llega algo, una pizza, unos tenis Nike, pero de Liverpool, porque yo no voy a comprar en la paca. No, yo tengo que comprar de los buenos. No tengo nada, pero cuando tengo, me lo gasto en bueno. Hermano, afirme el rostro. Ubíquese en su realidad económica. Ubiquémonos en nuestra realidad económica. Si hay para Liverpool, pues bueno, si solamente alcanza para la paca, calzo del 7, pues son del 9. Bueno, ni modo. Me pongo periódico. Pero ¿de qué sirve tenis nuevo de marca de Liverpool y atrás mis acreedores cobrándome y yo escondiendo el rostro? Ya está pensando, ay, ¿qué voy a comprar con mi aguinaldo? Mire, se trata de ser responsables. Y hay situaciones donde el jefe de casa tiene que decirle a la familia, estamos en tiempos de austeridad. Debemos aprender a amarrarnos un poquito el cinturón. Ya vendrán tiempos mejores. Ahorita son tiempos de sacrificarse para que después vengan tiempos mejores con la ayuda de Dios. ¿No se lo dijo José al faraón? Vienen 7 tiempos de abundancia y 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Si usted está en la abundancia, cuide. Si está en la escasez, cuide el doble o cuide el triple. Pero para eso es necesario ¿qué? Afirmar el rostro. Una pizzita, pa. Hijo, con el corazón quisiera, pero hay otros gastos que hacer. Y no nos vamos a ir de vacaciones ahora a Los Cabos. Esta vez no, hijo. Es que quiero ir a París como el año pasado. Si el año pasado no fuimos, pero también quería, dice. Pues te vas a volver a quedar con las ganas porque todavía y a la cabeza de hogar le toca ¿qué? Afirmar el rostro. Y comencé por las cosas triviales y vamos a las cosas más importantes. Relaciones familiares, situaciones dentro del hogar, comportamiento y crianza de los hijos, cosas que como padres sabemos que tenemos que atender.
el hijo se está volviendo rebelde o su rebeldía va creciendo, la muchacha está volviéndose contestona, flojilla, flojito, y es más fácil llevármela tranquila, hacer como que no pasa nada, pero es momento de afirmar el rostro y decir, aquí se tienen que tomar cartas en el asunto. Antes de que reciba una llamada del hospital o de quién sabe dónde, dándome una mala noticia porque no tuve la suficiente firmeza para hacer lo que tenía que hacer. Situaciones matrimoniales que ahí están, no pasa nada, solitas se van a arreglar, así hemos vivido los últimos 15 años, ¿qué puede pasar? Es tiempo de afirmar el rostro y tomar mi papel en serio y hacer lo que me corresponde hacer en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Nuestra relación con Dios, ¿cómo vamos? Sé que tengo que orar, sé que tengo que leer la Biblia, sé que tengo que dar un buen testimonio, sé que tengo que servir, pero tengo otras cosas que hacer. Luego, más adelante, con calma, después, ahora en 2025, hermano, hay cosas que no se pueden postergar. Dios llama y Dios llama, decimos amén. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ante el llamado? El Señor Jesús tenía bien clarito que había tiempos que se había que cumplir en su vida. ¿En qué tiempo están? En su relación con Dios, ¿en qué tiempo está? ¿No cree que es tiempo ya de dar un paso adelante? ¿No cree que es un tiempo de madurar? ¿No cree que es un tiempo de crecer? Sí, pero eso implica responsabilidad, eso implica sacrificio, eso implica dar, servir. Bueno, eso implica afirmar el rostro y saber que, ¿qué pasa cada vez que intentamos decir esta frase? Ahora sí, Señor, voy a hacer lo que me corresponde. Inmediatamente, ¿qué se viene? Problemas. Hoy decide hacer lo que tiene que hacer, mañana le están avisando del trabajo, de sus hijos, de su esposa, de la economía, y usted dice, justo ahora, qué casualidad, que justo ahora que quería hacer las cosas, empezaron a complicarse. No, no es casualidad, es claro. Hay alguien que no está interesado o que está muy interesado en que usted no lo haga. Pero ahí es donde habla de esta determinación, esta valentía de decir, sé que es tiempo, sé que es momento, ya tengo que llevar mi relación con Dios a otro nivel. Ya no, ya no me basta y no debería bastarme solamente ser alguien que se congrega. Quiero ser un discípulo. Y un discípulo es alguien que aprende, que sirve, que lleva en acción lo que va aprendiendo, que sabe y entiende que es iglesia y que el domingo se congrega, pero el lunes es iglesia en su trabajo, en su casa, en su entorno. Jesús nos enseñó, hermano, que los momentos difíciles no son para huir, son para enfrentarlos. Y que aunque el temor, la angustia, la desesperación quieran hacernos presa y quieran dibujar en nuestro rostro una cara de susto, de miedo, usted y yo tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía y dice la palabra, no les di un espíritu de cobardía, sino de valor, de amor y de dominio propio. Esa situación que usted tiene que enfrentar, esa que está pensando en este momento, con la ayuda de Dios, usted puede hacerlo. Ya fue suficiente de agachar la cara. Ya fue suficiente de esconder el rostro. Es momento de respirar profundo y decir en el nombre de Dios, con la ayuda de Dios, lo voy a lograr. ¿Decimos amén?
para quienes son cabeza de hogar, para quienes son líderes de hogar, ¿no? Afirmar el rostro es algo que se demuestra con toda una actitud, de tal manera que quienes están bajo su liderazgo, bajo su influencia, no solamente le crean, sino que en cierto grado y haciendo uso adecuado de la palabra, lo admire. Quien está al frente, en este caso, si hablamos de la cabeza de hogar en una familia convencional y es el varón, cuando digo convencional porque entiendo que hay familias donde el varón no está y quien tiene que ser la cabeza es la mujer porque no está el varón. Bueno, si es en este caso es la mujer, que quienes la ven digan, está determinado. Y mi admiración y mi respeto para él porque infunde aliento y pone el ejemplo y no que diga, pobrecito mi papá, ¿viste su carita? Imagínense un hijo hablando así de su papá, pobrecito mi papá, ¿viste su carita? Pobrecita mi mamá, ¿viste su carita? Ay, me dio lástima, me dio no sé qué, hermano, si esas son las expresiones, vamos mal. Jesús afirmó su rostro para cumplir su propósito eterno. Ahora es nuestro turno de afirmar nuestro rostro y asumir las responsabilidades que Dios nos ha dado. Porque el día que lleguemos delante de la presencia de Dios, Dios va a demandar cuentas. ¿Qué hiciste con las cosas que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con las responsabilidades que te di? No, Señor, pues me dio miedo y agaché la cara como la avestruz, enterré la cabeza hasta que pasara el peligro. Es la pura figura, da risa. Imagínense una avestruz en un lugar árido con la cabeza metida en un hueco, escondida. Imagínese usted como el depredador que va tras la avestruz y de repente ve una gallinota de 1.5 metros en un valle con la cabeza metida en un hueco y ella está 100% segura de algo, que está ¿qué? Escondida. ¿Qué pensará el depredador? Pobre ingenua. Qué fácil me la pusiste. Y así estamos algunos. Ante situaciones de la vida que hay que afirmar el rostro y enfrentarnos, estamos así. Es tiempo. No esperemos más. Como Jesús, entendamos que ha llegado el tiempo. No le voy a pedir que me diga qué ni. Solo si alguien en esta tarde Dios habló a su corazón y entiende que por el tiempo hay algo que debe atender y que es momento de afirmar el rostro y tomar la decisión e ir para adelante. Si alguien lo entendió y levante su mano. Nada más no le voy a preguntar, a ver, compártanos qué es. Así lo invito a ponerse en pie. Lo invito a cerrar sus ojos y así en actitud de oración le hago una pregunta. ¿Hay algo que usted ha estado postergando y que sabe que debe atender ya? ¿Hay un área en su vida que necesita entregar a Dios o enfrentar con firmeza? Si es así, mi hermano, en esta tarde, ahí donde está, yo le invito, en el nombre de Dios, a que respire profundo y afirme el rostro. Literalmente lo invito a que en este momento, ahí en su lugar, su rostro, nadie lo está viendo, solamente es Dios y usted. Pero ahí en su lugar, respire profundo y afirme el rostro, que en su rostro se vea la convicción de decir,
esto que he estado postergando, no lo puedo postergar más. Esta área de mi vida la necesito entregar y lo voy a hacer ahora. Es tiempo de enfrentar esto con firmeza. Afirme el rostro y dígale: Señor, te pido perdón si he estado postergando esta situación, este momento. Pero entiendo que el tiempo demanda acción de mi parte. Me apego a tu voluntad y en obediencia, Padre Santo, voy a hacer lo que tenga que hacer. Sé que costará, sé que habrá lágrimas, sé que habrá sudor, sé que habrá sufrimiento, sé que habrá sacrificio, pero sé que contigo tengo la victoria. Ya no voy a esconder el rostro, ya no voy a mirar hacia un lado, sino mirando hacia el frente, contigo de la mano, Señor, caminaré y cumpliré el propósito por el cual he sido llamado. Padre, te damos gracias y te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Terrenal, sino venía a redimir a la humanidad. Un reino espiritual, amén. Por eso afirmó su rostro. Estaba plenamente convencido de cuál era su misión y que nada lo iba a desviar de cumplirla. Su enfoque no flaqueó. En su rostro debió reflejarse coraje, pero no coraje del corajudo, del que hace berrinche. Coraje de ese valor que se requiere para cumplir con algo. Porque es cierto, ¿para qué dice que se cumplió el tiempo? A ver, leamos. ¿Para qué dice que se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba? Llegó su tiempo de regresar al trono. Se escucha bonito, ¿cierto o no? Pero antes de llegar al trono había que pasar por la cruz. Antes de llegar al trono había que pasar por la cruz. Y para eso se requiere coraje. Jesús sabía que la gloria venía, pero venía después del sufrimiento. Y a nosotros sabemos que hay cosas que tenemos que hacer y que va a haber gloria, pero no queremos pasar por el sufrimiento. Solamente queremos llegar directo a la gloria. Afirmó el rostro. Hermano, en nuestra vida es igual. Y por eso le digo que el Señor Jesús es el maestro del cual usted y yo tenemos mucho que aprender. Así como Jesús afirmó su rostro, también nosotros debemos afirmar nuestro rostro y comenzar a hacer aquellas cosas que sabemos que tenemos que atender. Empezar a trabajar en aquello que ya no podemos postergar, dejar de postergar lo importante y enfrentarlo con valentía y con fe. El Señor Jesús tenía un claro entendimiento del tiempo, hermano. En nuestra vida también hay tiempos. Dice la Escritura, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y en algunos de nuestros casos es tiempo de empezar a actuar como hombre y dejar las cosas de niño. ¿Llegó el qué? El tiempo. Pero es que eso implica tener que ponerse serio. Yo no quiero ponerme serio. Es que eso implica tener que tomar las riendas de la vida y eso es demasiada responsabilidad. Eso implica que voy a tener que ver caras, eso implica que voy a tener que sacrificarme y yo no quiero. Quiere llegar a la gloria, pero quiere evitar el sufrimiento. Es momento de pararse
afirmar el rostro y mirar hacia adelante y hacer lo que corresponde hacer. Porque ninguna cosa se arregla sola. Porque hay situaciones que tenemos que atender y las tiene que atender ¿quién? Al que le corresponde, en este caso, con su vida, es a usted. Así como Jesús afirmó su rostro, hermano, ¿cuántas veces tuvimos que afirmar el rostro y tomar acción y lejos de afirmar el rostro, escondimos el rostro? Volteamos la mirada. Fingimos que no pasaba nada y en la cara se dibujó o tristeza, o dolor, miedo, temor o indiferencia, y lo que teníamos que hacer lo pasamos por alto. Y yo le pregunto, ¿cuáles han sido las consecuencias? Es momento. Quiero hablar de algunas cosas en general, porque viene con la ayuda de Dios el 2025. ¿Decimos amén? Yo sé que dice, hermano, todavía faltan, ¿cuántos? 16 días para que acabe el... Bueno, pero es bueno ir pensando, ¿no lo cree?